Algunas veces, la gente encuentra maneras ingeniosas de ocultar muchas cosas. Durante las últimas semanas he estado teniendo problemas económicos, apenas puedo pagar el lugar donde vivo y para llegar a comer bien. Unos conocidos y amigos han estado al tanto de mi situación, me han ofrecido ayuda, pero no soy de recibir regalías. Lo único que puedo decir que genuinamente me molesta, es el ruido. Unos vecinos no paran de poner música fuerte, y siempre son canciones parecidas, por lo que en las noches debo tapar mis ventanas y puerta con pequeños plásticos para evitar que pase el ruido. Quizás soy el único de aquí que se queja de eso, ya que nadie más presenta la misma sensación que yo. Un día tocaron mi puerta. Me acerqué para ver de qué se trataba, parece que un cartero dejó un paquete mediano afuera de mi residencia. No tuve tiempo de preguntarle algo, tan pronto como lo colocó en el suelo, se retiró. No iba a dejar la caja afuera, expuesta a que alguien se la lleve. La abriría después de terminar unas tareas que tenía pendientes. Una vez acabé todo el quehacer, agarré un pequeño cuchillo para romper la cinta. ¡Qué extraño! Para ser una caja mediana, casi todo el contenido era relleno suave de prevención de daños. Indagando más en el interior, pude sacar una bolsa con un cartucho, y un pequeño aparato acompañado de una carta. Hola. Ha pasado tanto tiempo. Seguramente lo primero que pensarás es quién te envía este paquete. Fuimos muy buenos amigos durante la secundaria, recordé que hubo una ocasión donde me prestaste tu cartucho de Pokémon, junto a la consola, y por cuestiones inesperadas, tuve que cambiarme de escuela y nunca pude devolvértelo en aquel entonces. La consola lamentablemente la perdí, pero recientemente logré ubicar dónde vives, no me quería quedar con la deuda de al menos devolverte algo del dinero que abarcaría todos los artefactos. ¿A qué me refiero solo con el dinero? Pues, el cartucho sigue siendo el mismo que me prestaste en esa linda época, pero ha tenido una que otra modificación, y está puesto para ser entregado a una persona cerca de tu ubicación, a las 5 de la tarde. Confío en que el paquete te llegará mucho antes. Te conozco bien, eres un poco terco con esto del dinero, pero te recomiendo tomar el encargo. Cuando entregues el cartucho, esta persona te dará una buena cantidad que te será de mucha utilidad. Toma esto como una disculpa por tus cosas. Si de todas formas, aún así, rechazas la propuesta, solamente comunícate conmigo y yo iré por el cartucho. Un abrazo, Mike. Adjunto a la carta, venía un pedazo de papel con un número de teléfono. Me quedé unos minutos en blanco, había olvidado el nombre de Mike hace un buen tiempo. Él tuvo que dejar la escuela justo en los últimos días antes de pasar al siguiente año. Como en esa época no teníamos teléfono, pues nunca más volví a saber de él. Recuerdo que me molesté demasiado, la gran parte de la secundaria que siguió pensé que solo me había quitado la consola. Me dio un alivio saber que no fue a propósito. Este suspiro se iría cuando miré nuevamente el plástico ya con sus años. Parecía tener pegamento para reemplazar tornillos y un poco de la placa sobresalía por fuera. Solté una pequeña frase ya con un gesto de angustia. Sí que lo cuidaste bien. Ya había dejado de jugar videojuegos desde hace años, no por gusto, sino porque no poseía el tiempo suficiente. Pensé en llamar a Mike para rechazar este encargo que me pidió. Pero ya tenía el cartucho en las manos, no había nada más que hacer, solo entregar y recibir dinero por este pedazo de plástico inservible. Eran cerca de las 2:30. Tenía tiempo para ver bien todo el paquete hasta las 5. El aparato que acompañaba el cartucho parecía haber sido unido a la fuerza con otro cable USB. Una leve modificación e innecesaria a primera vista. Sentía curiosidad por el cartucho. Pero ¿dónde conseguiría antes de 2 horas y media una Game Boy? Fue cuando me di cuenta de que era más simple conectar el cartucho al cable y luego a mi computadora. Quizás tenía alguna función. Al colocar adecuadamente el plástico en su respectivo puerto y conectarlo a mi PC, inmediatamente se abrió una ventana que decía: descargando datos, con mayúsculas. Luego de unos minutos, apareció un simple archivo en el escritorio de nombre, Pokémon Rojo. ¿Ahora qué? ¿Qué se podía hacer? El archivo no se abría con solo el doble clic, parece que haría falta un emulador. Lo primero que hice fue descargar uno, afortunadamente los emuladores así no suelen pesar mucho. Probé suerte. Perfecto. Se abrió. Pero en vez de aparecer la pantalla de título, me mostró de inmediato donde se había quedado por última vez. Mis ojos viajaron años atrás, estaba en la liga, a unos pasos de entrar.
Recuerdo haber dejado mi partida aquí. ¿Será que Mike apenas tocó el juego cuando se cambió de escuela? Lo dudo mucho. Otra vez comenzó a sonar la música de afuera. Usé los plásticos para probar el juego en paz. Lo primero que hice fue abrir el menú de los Pokémon. Todos estaban con iconos raros, hasta podría decir que contenían fallos. Mostraban un gráfico corrupto, y con un patrón en sus nombres. Era Content 1, hasta el 6. No sabía qué hacer ahora. Mi instinto solo me dijo que tenía que desafiar al alto mando. Al entrar, el primer combate fue lo más confuso que vi. Puros gráficos revueltos, apenas podía ver el menú para seleccionar el ataque. Por suerte me bastó un lanzallamas a cada rato. Al salir del combate, el cuadro de texto mostraba un carácter, en este caso, fue una H. Todas las peleas se repitieron igual, caracteres confusos para que al final únicamente digan un número o una letra. Llegué al último cuarto, donde estaba el rival, este me dejó un cuadro de texto que decía: paga procesada, Red, ten tus cosas. En vez de ponerme a luchar contra él, simplemente me apareció otro carácter y me hizo pasar al Hall de la Fama. Allí, cuando se registraron todos mis Pokémon, al final me salió un cuadro similar al de introducir un nombre a uno de tu equipo. Solo que el texto de arriba decía: introduce las letras, Red. Ahora que... no sabía que tenía que escribir, intenté de primera instancia al azar, solo para probar. Sonido de error. Busqué entre la caja donde me llegó todo, a ver si había algo escondido. No. Tampoco. Fue cuando recordé las letras que los del alto mando me dieron. Menos mal que no olvidé ninguna. Regresé al emulador para introducirlos. H, 2, L, M, Z. Una vez colocado todo, la pantalla mostró un montón de números y letras, junto a una barra que iba llenándose de a poco. No podía hacer nada más, los controles no me reaccionaban. Me quedé un rato solo mirando la pantalla. Cuando la barra iba por la mitad, mi emulador se cerró, junto a un mensaje de error que no lograba entender. Estaba por abrirlo nuevamente para ver qué pasó, hasta que vi que en mi escritorio aparecieron 3 carpetas, una con el mismo nombre de los Pokémon. Content 1, 2 y 3. Parece que con el error no se llegaron a crear las restantes. Abrí la primera, por mera curiosidad, no sabía que un cartucho tendría la capacidad de conectarse a una PC, y menos crear archivos. Dentro de esta se encontraban aún más carpetas, se dividían en 10. La 1 contenía blocs de notas con demasiados números, creo que eran coordenadas para algún lugar. La 2 tenía unas fotos muy extrañas, estaban en blanco y negro. La primera foto puedo describirla como si hubiera sido tomada detrás de un auto. En un estacionamiento a oscuras. La segunda, era al parecer, una de espaldas a un grupo de personas, no pude distinguir bien. La siguiente foto sí escaló a demasiado. Era un cuarto gigante, pero lleno de una especie de líquido. Como estaba en blanco y negro, parecía tinta. En un costado, se pudo ver a alguien, una persona, apenas reconocible. Porque todo su cuerpo estaba destrozado. Con eso, me di cuenta de que era en realidad la tinta. Si la foto hubiera estado a color, seguro estaría con muchas náuseas. Cada imagen que iba pasando, más y más escenas así, distintas habitaciones, pero los cuerpos parecían estar colocados de maneras muy específicas. Esto fue ejecutado por alguien que sabía lo que estaba haciendo. No llegué a verlas todas, cerré la carpeta de inmediato. Me temblaban las manos, dudaba si abrir la segunda carpeta, sentía que era una muy mala idea. Pero lo hice. No puedo describir qué contenía la segunda, solo llegué a una conclusión luego de ver un bloc de notas que tenía esta carpeta. Lo más bajo que puede llegar alguien para satisfacerse, es despreciable. No quería ver más, no me animé a ver la tercera, y mucho menos preguntarme qué contenían las restantes, solo estaba en un estado inmóvil, tanto por el miedo, como por lo asqueado. ¿Qué tenía que hacer? Mike me involucró en algo tan horroroso. Lo más sensato sería llamar a la policía. Pero, Mike sabe mi dirección, podría meterme en algo grave si lo delato. Creo que es más, miedo. La mejor manera de salir de esto sin que me afecte mucho, es simplemente entregar el cartucho a esa persona. Vi que solo quedaban 12 minutos para la hora en la que debe ser recibido. Agarré el cartucho y el cable que vino con él, los coloqué en una pequeña caja de cartón que tenía guardado, y salí para encontrarme con este sujeto. Estuve un rato deambulando por mi calle. Hasta que finalmente lo vi. Era de apariencia de lo más normal, como cualquier hombre trajeado de buena clase. No lo podía creer, realmente este tipo esconde gustos así.
No hubo saludo, solo le entregué la caja y él me pasó una cantidad grande de dinero, acomodados en una bolsa de plástico. Cuando se dio la vuelta para irse, solo me quedé parado. Quería hacerle una pregunta, pero creo que el escalofrío por el reciente descubrimiento no me lo permitió. Regresé a mi casa. Apenas llegué, entre lo que vi, e imaginar qué será lo que contienen las demás carpetas, me comenzó a doler la cabeza. Me tiré en mi cama, para descansar. Unos golpes fuertes en mi puerta me despertaron. Fui a ver de quién se trataba. Eran 3 policías, me dijeron que han estado viendo actividad sospechosa por la zona, y están revisando casa por evidencia. Entre el sueño, y el dolor de cabeza que no se me había ido todavía, los dejé pasar para que vieran lo que necesitasen. Mis ojos se abrieron inmediatamente cuando recordé que no había borrado esos archivos de mi PC. Los policías apenas revisaron las carpetas, intentaron esposarme. Entre toda la confusión y dolor me llevó a simplemente confesarles para que me dejen en paz. El cartucho, ese tipo trajeado, lo que necesitasen saber. Milagrosamente, comprendieron que yo solo fui involucrado. Lo único malo, es que se llevaron mi PC para contener pruebas de la misma fuente. Allí tenía la mayoría de mis trabajos de estudio, pero no pude hacer nada. Durante los siguientes días he estado con angustia por lo que pasó. Estaba planeando comprarme una nueva computadora con el dinero que recibí, ya que un presentimiento me decía que mi vieja PC no la volvería a ver nunca más. Cuando regresaba de otro día en la universidad, a punto de hacerse de noche. Estaba cerca de la zona de mi hogar. Recibí una llamada de teléfono. Atendí normalmente. La voz del otro lado me dejaría aterrado. Tenías una cosa que hacer, quise ayudarte, pero al parecer, gracias a ti, hemos enfrentado muchos problemas. No te preocupes, ahora tienes una deuda que tendrás que pagar. No sabía qué hacer, ¿tenía que ver con todo esto del cartucho? Corrí a mi casa, ya que estaba cerca. Cerré la puerta con seguro, y me senté en el suelo, pensando en qué hacer. No tendría que haber aceptado este encargo, pero no tenía idea de en qué estuvo involucrado Mike todos estos años, y peor aún, me metió a mí en el medio. Lo primero que hice fue en avisarle a la policía, pero en ese instante, recibí otra llamada. Con mis manos temblorosas, oprimí el botón para atender. No se escuchaba nada del otro lado. Estuvo un rato así. En eso, me di cuenta de que los vecinos volvieron con su música. Antes de ir por los plásticos para tapar la puerta y ventanas, noté algo que me dejó inmóvil y helado. La misma música. Se escuchaba. Del otro lado de la llamada.